Miles de nicaragüenses han salido a las calles para protestar contra un controvertido aumento en los impuestos al seguro social. Las protestas han dejado muertos en enfrentamientos entre estudiantes, jubilados, la policía y turbas sandinistas afines al gobierno de Daniel Ortega. El gobierno ordenó que 5 canales de televisión independientes que cubrían los disturbios salieran del aire. La Alianza Evangélica Nicaragüense, a través de un pronunciamiento público, hizo un llamado al gobierno a derogar el decreto que causó malestar entre la población. Así lo dijo el pastor Mauricio Fonseca, presidente de la organización. Hacemos un llamado al gobierno a derogar el decreto ejecutivo 3-2018, que reforma algunos artículos del reglamento del INS, que ha sido la causa de estos hechos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. La Alianza Evangélica también hizo un llamado a la Iglesia nicaragüense a seguir en oración por la paz del país. Por su parte, la Iglesia Católica y los empresarios también han pedido un alto a la violencia y que el gobierno escuche los reclamos populares. Bueno, las últimas noticias son que la conferencia episcopal el día de ayer se reunió con el presidente Ortega tratando de reanudar el diálogo, y lo que se les puso como condición, o lo que llegaron a pedir, parece fue el reanudar el diálogo, pero la democratización del país, y el gobierno ha pedido 48 horas de plazo para pensarlo, pero se filtran algunas cosas en redes sociales en donde parece que la situación es que el gobierno no accede a nada. Realmente ha sido una tragedia en donde podemos ver más muertos en Nicaragua en 2 meses que lo que ocurrió en 2 años en Venezuela. Y si contamos que en Nicaragua solo vivimos 7 millones de personas y en Venezuela hay 30 millones de personas, la cantidad de muertos realmente es excesiva, y principalmente dentro de la juventud, menores de 21 años. El problema de la Iglesia Cristiana Evangélica en Nicaragua, yo creo que se parece mucho a la de América Latina. Tenemos un doble discurso en donde siempre estamos diciendo que los cristianos no nos debemos de meter en política, que somos apolíticos, y algo que es totalmente falso, porque todos como seres humanos tenemos una posición política. Sin embargo, la Iglesia Cristiana Evangélica se reúne en 2 o 3 segmentos, principalmente 2 o 3 confederaciones, en donde al inicio, cuando comenzó todo, la Iglesia Cristiana llamó que se detuviera la violencia, venga de donde venga. Pareciera que de los 2 lugares había violencia y no se señaló concretamente. Después murió un hijo de un presbítero de una de las denominaciones más grandes del país, y la denominación dijo que ellos condenaban esa muerte, y se habló de una muerte y no de un asesinato, porque el hombre fue muerto de un disparo. O sea, se ha tenido un discurso bastante de bajo perfil y no ha habido una posición firme de acuerdo a las circunstancias, condenando el accionar de la policía, y eso llevó a que la población no hablara muy bien de la iglesia. Recuerda que en Nicaragua somos más del 50% cristianos evangélicos, y en un diálogo nacional la iglesia evangélica brilló por su ausencia a causa de que tenemos buenos líderes dentro de nuestras organizaciones, pero muy pésimos líderes que tengan peso a la hora de poder traer una voz profética alrededor de las situaciones que acontecen en una nación. Es una batalla desigual. Creo que realmente ya aquí, para el gobierno que hoy tenemos, se vuelve ingobernable el país y tiene que haber una solución pacífica, y nosotros de verdad agradecemos a los gobiernos como la vicepresidenta de Costa Rica, que ayudó en la OEA de forma extraordinaria, la forma en cómo también defendió a Nicaragua, Colombia, Argentina, Chile, y realmente fue algo maravilloso lo que ocurrió en la OEA, buscando salidas pacíficas, salidas que puedan ayudar de forma democrática a encontrar una salida en medio de la
crisis o catástrofe que vivimos los nicaragüenses en este tiempo. Tanto pastores evangélicos como sacerdotes y obispos católicos han sido blanco en los últimos días de la represión por parte de grupos afines al gobierno de Nicaragua. El obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata, sufrió un atentado del que salió ileso mientras viajaba en su camioneta. La agresión fue cometida por efectivos paramilitares. La Alianza Global de Noticias tuvo acceso exclusivo vía telefónica a fuentes totalmente confiables en Nicaragua, cercanas a la Iglesia Evangélica y Católica. Guardamos su identidad por su propia seguridad. Aquí hay una persecución a todo lo que es el cristianismo, tanto a los pastores como a los sacerdotes. En Nicaragua se vive una verdadera batalla en las calles. Los habitantes han tenido que levantar barricadas en sus barrios y pueblos para defenderse de los ataques de las fuerzas gubernamentales. Me ponen 4 fusiles M16, uno de frente de la cara y los otros atrás. Entonces me ofenden con palabras vulgarazas y groseras. Entonces me agarran, me meten en un vehículo, me ponen una M16 en la cabeza y me van a disparar. Entonces yo lo único que le digo, esperadme, hermano, voy a orarle a mi Señor. Y le digo al Señor que le entregó mi espíritu y después ni modo, pues le digo, haga lo que esté. No, me dice, te vamos a llevar allá. Me golpearon bastante. Después me llevaron a la estación central de policía y ahí me cerraron. Más de 300 personas han sido asesinadas desde que estallaron las manifestaciones antigubernamentales y la violencia en abril. Los cristianos de toda Nicaragua exhortan a las personas a orar por el fin de los homicidios y por una resolución pacífica de los disturbios políticos. Ahorita lo que ando buscando es una protección. La vida de mi familia, mi hijo está prácticamente encarcelado. O sea, en la casa no puede salir. La situación aquí es difícil, hermano. Hay pánico, hay terror, no sé qué decirle, no sé qué hacer. Dios quiera, estamos orándole mucho al Señor que nos proteja porque aquí la vida no vale nada, no vale absolutamente nada en estos momentos. Las oficinas de la organización humanitaria católica Cáritas en el departamento de Matagalpa fueron saqueadas y luego incendiadas por desconocidos, según denunció la Iglesia Católica. Las protestas contra el presidente Daniel Ortega comenzaron en abril, desencadenadas por una fallida reforma a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, quien lleva ya 11 años en el poder con acusaciones de abusos y corrupción. Javier Bolaños para la Alianza Global de Noticias.